Gracias. Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros, ¿haya qué? Este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres, a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y mire lo que pasó después. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta qué nivel? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y este versículo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo quiero que se concentren, hermano. Están hablando algunos cuando leemos la palabra y eso está incorrecto. Perdonen. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. Mírenme aquí. ¿Usted ha pensado en este pasaje detenidamente? Harold lo leyó y lo leí de nuevo, porque es el pasaje más precioso del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de él. Y pídale a Dios que le abra su corazón y que el Señor le enseñe algo nuevo esta tarde. Yo quiero derramar mi corazón pastoral en esta tarde con todos ustedes. Y quiero que me miren, estemos en familia y nos sintamos que cuando salgamos de este lugar valió la pena haber estado en la casa del Señor. Amén. Vamos a orar por la dirección divina. Padre, guíanos al exponer las verdades de tu santa y gloriosa palabra. Y gracias por la preciosa adoración. Gracias por la dirección del servicio. Y Señor, oramos aún por los adolescentes y los niños que están abajo, que ellos también aprendan en su nivel las verdades de tu palabra. Y Señor, te abrimos nuestro corazón este día para que tú nos ministres y nos enseñes verdades que todavía no sabemos. Escóndeme detrás de ti para que tú seas visto como el Rey y Señor en este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes que se sienten, vamos a hacer algo. Les voy a pedir algo que nunca les pedí: que me regale una sonrisa usted a mí. A ver, pero sin sacar los dientes postizos. A ver, regáleme una sonrisa. Y yo les voy a decir que Dios me los bendiga. Bendiga al que está al lado suyo. No importa que sea su esposa, su hijo. Dígale que Dios te bendiga. Qué bueno verte en este lugar. Pueden tomar asiento, hermano. Quiero que nos concentremos, no estemos hablando con el que está al lado nuestro. Voy a esperar que todos se sienten. Gracias.
Hay un show en la ciudad de Chicago que es muy atractivo. Y es el show de los autos, de los carros, los vehículos. Y usted paga una buena cantidad de dinero para entrar ahí. Y el show consiste en que todas las compañías automotrices ese año presentan su mejor modelo. Se selecciona el mejor carro y lo categorizan como el mejor carro del mundo. En los pasillos de la teología paulina, Pablo nos hace un desfile de modelos. Y hemos cantado, mi amado es el más bello. Y lo anoté para no olvidarme. Entre millares y millares es el preferido. Miren lo que hemos cantado. Lo que Pablo dice en su teología en Filipenses, que si usted va a ser un hijo de Dios y va a creer en Jesucristo, tiene que vivirlo el 100%. Porque Él debe ser mi preferido, mi predilecto, mi sumo Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Y esta tarde yo quiero hacerles ver con Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, que Cristo es nuestro mejor modelo. Y vamos a salir después de escuchar este mensaje y participar algunos en la Santa Cena. Mi amado es el más bello. Entre millares y millares es el predilecto. No hay otro, hermanos. Amén. No hay otro. Si habría otro, no sería Dios. Si habría otro, no lo cambiaríamos por nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos, los versículos anteriores, el contexto del 1 al 4, son versos que fueron una exhortación a la humildad y a la unidad del pueblo de Dios. Y dice Pablo después, estos versículos del 5 al 11 son el ejemplo de la humildad que se ve en Cristo Jesús. Y algunos creen que este pasaje, como lo dije hace poco tiempo atrás, que era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y cada estrofa que se cantaba decía que Él es el predilecto entre millares. En el desfile teológico Pablo dice, es el mejor de todos, por eso es nuestro modelo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, Jesús no solamente es nuestro modelo, sino que es el mejor modelo. Jesús no solamente es nuestro modelo, es que no hay otro modelo como Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre, ese nadie tiene peso. Nadie puede venir al Padre si no es por quién. Por mí. ¿Por qué? Él es el único modelo, es el modelo de los modelos, es el predilecto en millares, de millares. Es el Dios que usted y yo hemos creído y estamos sirviendo. Amén. Entonces, Pablo nos insta esta tarde a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo hacia las cosas espirituales? En primer lugar dice, el cual, aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Primero, el sentir de Cristo, amados, era un sentir de la preexistencia. Dice forma de Dios. Y nosotros, si vamos a describir la forma de Dios, no la podemos describir,
porque es tan profundo, pero en el griego Pablo usa la palabra morfe. Morfe es la metamorfosis, como el gusano se transforma ¿en qué? En mariposa. Y el proceso de la morfosis, la transformación, es un proceso muy doloroso. Pero cuando el gusano se transforma en mariposa, ya no es esclavo del caparazón del gusano, sino empieza a volar y disfrutar la vida. Pablo dice, la metamorfosis significa que la preexistencia de Dios es la forma esencial, es la esencia de su naturaleza, es el estado de continuidad, es algo inmutable. No consideró la igualdad con Dios como a cosa a que aferrarse, y eso me llamó la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no se aferró de su posición. ¿Qué quiere decir Pablo eso? Quiso decir que Jesucristo es plenamente y completamente Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo dice en Romanos 9:5, que no lo busquen, lo voy a leer. Cristo, que es el Dios sobre todos. Él es el Dios. Él tuvo la preexistencia, la forma de Dios. Nunca dejó de ser forma de Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Pero una cosa, Jesús no tenía que arrebatar, agarrarse para ser Dios, ya que Él ha sido, Él es y será Dios para siempre. Amén. Él no necesitó aferrarse porque Él ya lo tenía todo. Él tenía la preexistencia. En Génesis capítulo 3 verso 5, la tentación de Adán y Eva era que si ustedes comen del árbol de la vida, del bien y del mal, seréis como ¿qué? Como dioses. Ahora, el ajuste que el creyente tiene es desechar de ser como Dios. Jesús no renunció a su divinidad, a su naturaleza divina. Él la dejó a un lado, se despojó de sí mismo, demostrando que Él es Dios. Amén. Él se cansó. Vamos a ver más adelante. Él, siendo Dios, no usó esa gloria para su propia conveniencia, sino que siempre le dio la gloria al Padre. Y miren lo que dice: para que ustedes sepan la gracia de nuestro Señor Jesús, que aunque fue rico, aún por nosotros se convirtió en pobre, para que ustedes a través de su pobreza podrían haceros ricos. Él se hizo pobre por usted y por mí, pero Él fue preexistente. Él siempre es Dios. Él ha sido Dios, será Dios. Y Kevin nos leyó hoy en el devocional que Él es hoy, ayer y por los siglos, siempre es Dios. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Ahora, Jesús, y esto es muy importante lo que voy a decir, Jesús nunca perdió su naturaleza divina, solamente se humanó para entrar en nuestro ambiente humano y entendernos a nosotros. Ahora, la verdadera naturaleza de Jesús, que Él al humanarse sin dejar de ser Dios, se humilló. Y déjeme decir algo aquí al respecto. Cuando hablamos de la preexistencia, tenemos que hablar de la encarnación. Y dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dígalo fuerte. Forma de siervo. Naciendo, otra versión dice, me gustó, naciendo a semejanza de los hombres. Ahora, la diferencia es esta: Él se vació sin dejar de ser Dios. Quiero que me entiendan esto. Él, siendo Dios, no dejó de ser Dios, pero para entendernos a nosotros los pecadores,
Él se hizo como uno de nosotros. Y cuando dice se despojó, se vació, no se despojó de su deidad, no se hizo menos Dios, añadió a todo ese proceso la humanidad de cada uno de nosotros, con esta diferencia, que Él fue Dios perfecto y hombre perfecto. Usted no es ni Dios, tampoco es hombre perfecto, porque dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La encarnación. La encarnación significa, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Ahora, la palabra, en el griego es la palabra o el verbo, es Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, y Él es Dios eterno a la vez. La palabra se hizo, dice Juan 1:14, carne. Note bien esto, se hizo carne. Si bien Jesucristo fue increado, nadie lo creó, y eterno, la palabra se hizo carne. Enfatiza su completa humanidad. Para entender a usted y a mí, Él se tuvo que humanizar. Él se tuvo que tomar la naturaleza del hombre. Y este es un concepto profundo, porque enfatiza las siguientes verdades. Y escúcheme: el infinito se volvió finito sin dejar de ser Dios. El eterno se volvió conforme al tiempo. En el tiempo de Dios Él se humanó. Lo invisible se hizo visible, porque Juan 1:18 dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Dígalo, al Padre. ¿Se da cuenta? Que Jesús, al encarnarse, Él llegó a ser el camino, la ruta, el vicario, el mediador entre Dios y ¿quién? Los hombres. ¿Se da cuenta la verdad? Entonces, lo sobrenatural se redujo a algo natural sin pecar. Ahora, de paso, la palabra sobrenatural no está en la Biblia, pero habla de lo infinito, habla de lo poderoso, habla de lo inescrutable. Y si mi amado es el preferido entre millares y millares, yo le debo alabar, yo le debo amar, yo le debo servir, yo le debo seguir, yo le debo confiar, debo amarle con todo mi corazón, debo considerar que no hay otro tan grande como el Dios que hemos creído. Amén. Por eso la palabra dice se hizo carne, pero la palabra habitó entre nosotros, dice Juan. ¿Qué quiere decir eso? El significado de la morada entre nosotros, la medida de la morada está entre nosotros. La humanidad pudo ver a Dios en una persona, y esa persona era Jesús. Es la única revelación. No hay otra revelación, no la busque. La única revelación que la Biblia nos presenta, que Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad y Jesús es la única vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Aleluya. Entonces la palabra habitó entre nosotros. La palabra reveló la gloria de Dios, dice Juan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo la reveló? A través de sus enseñanzas, a través de sus milagros. ¿Cuántos milagros? Dice, para que la gloria, entre ellos el primer milagro de Juan capítulo 2, verso 1 al 11. En el verso 11 dice: y en todo este milagro la gloria de Dios se manifestó. O sea, a través de los milagros la gloria de Dios se manifestaba. En el jardín o en la montaña de la transfiguración, dice que Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Fueron con él,
Y Pedro se emocionó tanto de ver al Señor tan transparente y ver a Moisés y a Elías. Dijo: Señor, no nos queremos ni bajar de esta montaña. Vamos a hacer 3 enramadas, 3 casitas para adorarte toda la vida aquí. Pero el Señor tenía una misión. Él no había muerto en la cruz del Calvario todavía. Y dijo: vayan y digan el evangelio a toda criatura, que aquel que cree en Cristo salvo será. Bendito sea Dios. Y el evangelio fue expandido porque la gloria de Dios se reveló. Y déjeme decirle el siguiente: la palabra, o sea, el verbo de Dios, poseía gracia y verdad. La plena expresión de la gracia se vio a Dios en Cristo Jesús. La plena expresión de la verdad de Dios se vio solamente en Cristo Jesús. Y por eso Él se encarnó. Y la encarnación se vació, lo que se llama en griego la kenosis. Siendo Dios, llegó a ser nada, siendo el todo. Parece una contradicción, ¿no? Siendo Dios, lo repito, llegó a ser nada, siendo todo. Porque dice: y por Él fueron creadas todas las cosas, para Él, por medio de Él y solamente por Él, para la gloria de Él. Amén. Entonces, ¿qué llegamos? Filipenses, en el himno que Pablo escribe en la teología paulina, dice: y habiendo sido hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esta versión me gustó, por eso la anoté: incluso la muerte ¿de qué? De cruz. Aquí, de la preexistencia pasó a la encarnación. De la encarnación nos tiene que hablar de la crucifixión. Y mire, tomó la forma para morir de un sirviente. Ahora, déjeme explicar esto, si no, no lo va a entender. Un sirviente siempre hacía los trabajos pesados en la casa. Y dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte de la cruz. La muerte de la cruz fue por una razón: fue por nuestros, dígalo, pecados. ¿Por qué? Porque Hebreos lo remacha y dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, tuvo que haber un siervo que cargue esa cruz. Y cuando él tenía posibilidad de que una legión de 5,000, 6,000 ángeles bajen a salvarlo, él miró a aquellos que lo crucificaban y dice: Padre, ¿qué primera palabra salió de sus labios? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la Santa Cena, escuchen aquí, la Santa Cena nos insta, nos enseña que si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no participaríamos hoy de la Santa Cena. Para participar de la Santa Cena, yo tengo que pasar por el Calvario primero, creer en Jesucristo y rendirle todos nuestros pecados. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, dígalo, de toda maldad. Ahí está. Entonces, la muerte en la cruz fue como un siervo obediente. Él no protestó de morir. Y los que eran crucificados sufrían muchísimo. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuvo colgado en la cruz del Calvario. Y dice que su cuerpo, Isaías dice que fue golpeado, fue maltratado, corona de espinas le traspasaron sus sien. Y el justo moría por los injustos. Y eso te debe conmover, hermano, porque no hay otro ejemplo, no hay un preferido, un predilecto como mi Cristo Jesús que estoy predicando esta tarde. No hay un predilecto como el Cristo que usted cree. La iglesia Monte Sinaí creemos en el predilecto porque Él es nuestro amado, el cual ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Pero también, si Pablo terminaría allí,
sería un mensaje incompleto. Él habló de la preexistencia, de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó y nos llevó a la crucifixión. ¿Y ahora de qué nos va a hablar? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Padre lo miró y lo que Él hizo. Entonces nos va a hablar de la resurrección y la exaltación. Por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dígalo, para la gloria de Dios Padre. Mire, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: Dios lo exaltó, pero no lo exaltó así nomás. Nosotros exaltamos a la persona hasta cierto nivel. Cuando dice en el griego lo exaltó hasta lo sumo, mírenme aquí, hasta la cúspide, hasta el último peldaño, hasta el rango más alto, donde nadie puede estar, solamente Dios. Y como Jesucristo es Dios, su nueva identidad como redentor, se ha pagado el rescate, consumado es, ya que se consumó todo. Y entonces le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora los creyentes, cuando mencionamos el nombre del Señor, el diablo tiembla, los demonios tiemblan, el infierno tiembla. Todo es posible si puedes creer en ese nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Ahora, el nombre Jesús significa Salvador. Señor significa que tiene autoridad. Es la imagen de un gobernante que tiene autoridad a gobernar. Por eso dice: toda rodilla se doblará y toda lengua, ¿qué? Confesará. Aún aquellos que lo crucificaban, aquellos inconversos. ¿Y cómo lo reconocerán? Se tendrán que inclinarse ante su majestad. Wow. Y eso es profundo. Cada rodilla, todos y en todas partes se tendrán que arrodillar. Confesar significa reconocer, afirmar. Miren el griego, qué profundo. Todos los que le rechazaron tendrán que reconocer, afirmar y esto, y ponerse estar de acuerdo con el mismo Señor y reconocerlo, que Él es el verdadero. Bendito. Y eso nos anima. Amén. Tendrán que decir: Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En conclusión, Pablo llega a esta raíz. ¿Qué imagen más gloriosa la de Cristo? Dice Pablo. Su vida, su muerte y exaltación fueron y son y serán un gran ejemplo para el pueblo de Dios. Jesucristo es nuestro modelo. Vamos a darle la honra y la gloria a la señoría, al reinado. Y si Él es Rey de reyes, Señor de señores, debe gobernar tu vida al 100%. Si no, no es el ejemplo tuyo. Amén. Y la iglesia está esperando. Hemos leído en el devocional al principio que pronto Él viene. Y ya los pasos de la venida de Cristo se oyen, hermanos. Mire la locura que hicieron en Utah esta semana. Sacaron de 9 escuelas la Biblia, la palabra del Señor, la sacaron. ¿Y sabe por qué la cambiaron? Por libros pornográficos. Mire hasta dónde está la vergüenza de esta nación. Y el Estado votó a favor de que se quite la Biblia. Y en Utah está la secta más grande del mundo, que son los mormones.
Por lo menos los mormones antes protegían la Biblia. Ahora ni los mormones protegen la Biblia, menos los testigos de Jehová. Y hermanos, nosotros que sabemos la verdad, no quitemos la Biblia del corazón. Aprenda versículos de memoria, porque pronto quizás nos quitarán la palabra y lo que queda en la memoria, el corazón, en la mente, va a permanecer. Quitar la Biblia. Y esta nación, dijo un gran predicador esta semana, cuando le preguntaron su opinión, dijo: cuando se quita la Biblia es quitar a Cristo del corazón de esta nación. Y quitar a Cristo es olvidarse del pacto que esta nación hizo bajo este libro. Se hizo el juramento más grande de vivir y cumplir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se está olvidando. Chicago es lo mismo, hermanos. Florida es lo mismo. Toda esta nación se viene de pique y se cumple la promesa del Señor, que todo poderío, todo imperio económico fuerte en el pasado ha caído y esta nación será tocada. El mundo será tocado, pero cuando el mundo estará tocado, el fin viene. El Rey de Reyes sonará la trompeta y los ángeles tocarán la trompeta y Él vendrá. Él dirá: oh, mi amado es el predilecto entre millares. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Santo, santo.